Vamos a ir a Hechos 17 para continuar con Hechos. Nosotros vimos que en Hechos 3 y 14 comienza lo que se suele llamar el primer viaje misionero de Pablo, que aproximadamente dura 2 años. Luego está en Hechos 15 el Concilio de Jerusalén, en donde hay que resolver algunas cuestiones doctrinales y comprender cómo el Evangelio modifica, cómo el Evangelio transforma, cómo el Evangelio libera. Y luego al final de ese capítulo se separan Pablo y Bernabé y va a comenzar el segundo viaje misionero. Pablo suma a Silas y a Timoteo en su equipo y a Lucas también. En Hechos 16 viajan a Macedonia porque Dios los guía hacia allá para predicar el Evangelio, comenzando por Filipo. Y vimos durante Hechos 16 cómo el Evangelio no salva individuos solamente, sino que también construye una comunidad diversa, reconciliada en Cristo, que a través del Evangelio se rompen las barreras culturales, sociales, económicas, y cómo el mensaje de Cristo trasciende cualquier diferencia humana, creando una nueva comunidad que está unida por la fe. Vimos eso del poder unificador del Evangelio. Y luego de esto, Pablo y Silas y Timoteo también dejan la ciudad y siguen camino y lo dejan a Lucas allí. Van a llegar primero a Tesalónica, luego Berea, luego Atenas. Y hoy vamos a hablar la parte de Tesalónica. Hoy vamos a hablar también un aspecto paradójico de la vida cristiana. Una paradoja es un conjunto de afirmaciones que parecen contradictorias o que parecen contrarias al sentido común, pero en realidad pueden tener contenido una verdad más profunda o una realidad más compleja. Y hoy vamos a identificar una de las tantas paradojas que tiene que ver con nuestra identidad. Aunque estemos hablando del equipo misionero de Hechos 17, siempre tenemos que recordar cómo esto también nos involucra a nosotros y cómo nos impacta a nosotros. Fíjense, vamos a leer Hechos 17, 1 al 10. Ese va a ser nuestro pasaje. Y si bien voy a dividir la prédica en varios puntos, va a haber un solo punto principal. En Hechos 17, 1 al 10 se nos cuenta qué pasa después de Filipo. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, y por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Y el versículo 10 dice que tuvieron que ir y se fueron a Berea, se fueron de Tesalónica. Y este es nuestro pasaje de hoy, este es el pasaje principal. Y es bueno notar que Pablo presenta a Jesús comparándolo con las profecías del Antiguo Testamento para confirmar que Jesús era el Cristo, el Mesías, ¿sí? Él lo que hace es mostrar la vida de Jesús y compararlo con las profecías y argumentar que Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido. La costumbre de Pablo de ir a las sinagogas también queda en evidencia acá. Él comenzaba su ministerio en las sinagogas. Acá dice que fue por lo menos durante 3 días de reposo, o sea, puede haber ido esos 3 sábados o también puede haber ido durante 3 semanas, no queda claro, pero él suele hacer esto, de ir a la sinagoga y comenzar su ministerio predicando el evangelio ahí. De esta manera, Pablo comenzaba su ministerio aprovechando que algunas personas del lugar ya tenían previamente conocimientos bíblicos. O sea, en la sinagoga estaban los judíos,
estaban los prosélitos y también estaban los temerosos de Dios. Y es lo que Pablo siempre apuntaba cuando comenzaba. Dice, y bueno, también aprovechaba a aquellos que ya tenían cierta sensibilidad espiritual. O sea, en ese lugar él se encontraba con gente que ya tenía conocimiento y con gente que ya tenía cierta sensibilidad espiritual. Y a ellos, Pablo les exponía las evidencias para argumentar sus creencias, ¿sí? Comparándolo con la Biblia. Las evidencias que presentaba eran las coincidencias entre Jesús de Nazaret y el Mesías profetizado en las Escrituras. Y como resultado dice la Biblia que algunos de los judíos creyeron, de la sinagoga, pero muchos gentiles creyeron. Y recordemos que Dios, al llamar a Pablo, le dijo que iba a ser una herramienta para testificar de Cristo. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan? A los gentiles. Y eso deja en evidencia, eso está relacionado con lo que le va sucediendo a Pablo. Dios le dijo, este es un instrumento escogido por mí para llevar mi luz a los gentiles. Y Pablo va y generalmente tiene más fruto entre los gentiles que entre los judíos. Y algunos de la sinagoga, algunos judíos de la sinagoga que no creyeron, dice el texto que se pusieron como celosos. ¿Por qué? Porque sus seguidores dejaban de querer ser judíos, dejaban de ser prosélitos y se transformaban en cristianos a través de creer en el Evangelio. Por sus celos, ¿qué hicieron? Alborotaron la ciudad, organizaron grupos de personas violentas para generar algo más grande, provocando aparte del pueblo, acusando a los cristianos de ser alborotadores, sediciosos y rebeldes a las leyes romanas. Y es interesante ver que en realidad los acusadores fueron quienes trastornan el orden público. Le van a decir, ellos trastornan el mundo, pero ellos, fíjense, el texto repite por lo menos 3 veces que ellos iban agitando la situación. De todos modos, una de las descripciones de los cristianos que aparece en este pasaje es muy conocida y ha sido el eslogan o el lema o la frase inspiradora de un montón de campamentos, de retiro y hasta de congresos, los que trastornaron al mundo. ¿Alguno de ustedes leyó esto alguna vez o fue a algún congreso o algo así? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Ahí están los que trastornan el mundo, y remeras, campamento adolescente, de jóvenes, congreso, conferencia, esos que han trastornado el mundo. Está bueno para poner en el currículum, ¿no? ¿Cómo estás? Soy fulanito, trastornador del mundo. O una banda de heavy metal, ¿no? Los trastornadores del presente siglo. Está bueno así. Pero más allá de la broma, el punto es que trastornaban al mundo, realmente trastornaban al mundo. Y el cristiano espiritualmente activo es un trastornador del mundo que le rodea. Pero también sabemos que el cristiano es un pacificador. Y acá tenemos el dilema a resolver. ¿Cómo podría ser un cristiano un pacificador y también un trastornador al mismo tiempo? Los que trastornan no podrían ser pacificadores, ¿o sí? ¿O sería una contradicción? ¿O no? Y en esta aparente contradicción se encuentra la paradoja. Y acá está el punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Los verdaderos pacificadores trastornan al mundo y promueven la paz más importante, la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Jesús. En eso tenemos que ser siempre pacificadores. Pero esa pacificación trastorna al mundo. Ese es el punto principal. Los verdaderos pacificadores trastornan al mundo y promueven la paz más importante, la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Jesús. Voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos de trastornadores del mundo. Encontré 3 en el comentario de MacArthur, pero después metí algunos más. Pero los trastornadores. Por ejemplo, uno es Elías. Tenemos un buen testimonio de Elías, ¿verdad? ¿Nos parece una persona madura? ¿Nos parece una persona espiritual? Sí, Elías era un profeta de Dios. Era una persona madura. Y Elías sirvió como profeta durante el reino de Acab, que fue uno de los peores reyes, que se distinguió por ser malvado, por ser pecador, por ser peor que cualquiera de sus predecesores en Israel, dice Primero de Reyes 16:30. Para empeorar esta situación, Acab estaba casado con Jezabel, que era una hija del rey de Sidón, una mujer perversa. Y influenciado por ella, dice Primero de Reyes 21:25, Acab condujo a la nación por el peligro horrible, por el camino de la idolatría. Dios envió a Elías para confrontar la maldad de Acab y el profeta anunció que una devastadora sequía caería sobre Israel, dice Primero de Reyes 17:1. Y esta profecía afectó tanto al reino de Acab que cuando finalmente Acab se encuentra con el rey, Acab le dice esto a Elías en Primero de Reyes 18:17.
Eres tú, perturbador de Israel. Un trastornador. Elías era un trastornador. Jeremías, otro perturbador del orden, fue presentado ante el último rey de Judá antes del cautiverio en Babilonia, frente a Sedequías. El ejército babilonio, que había estado sitiado fuera de Jerusalén, se retira temporalmente por un conflicto bélico con Egipto, dice Jeremías 37:11. Y a pesar de que Babilonia se retire de Jerusalén, Jeremías continúa advirtiéndole a la ciudad que inevitablemente va a caer. Entonces esto afecta la moral de los habitantes, porque Jeremías dice que aunque Babilonia se fue por un tiempo, iba a volver. Entonces un grupo de militares se arrastra a Jeremías ante el rey Sedequías y le exigen lo que dice en Jeremías 38:4. Den muerte ahora a este hombre, porque él desanima a los hombres de guerra que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo diciéndoles tales palabras: este hombre no busca el bien de este pueblo, sino el mal. Jeremías 38:4. Fíjense cómo Jeremías estaba proclamando el mensaje de Dios para su pueblo, condenado y rebelde, y sin embargo, desde la visión distorsionada de los líderes del pueblo, él fue visto como un traidor, como un perturbador del pueblo. Tenemos otro ejemplo en Amós. El profeta Amós vivió en tiempos complicados, cuando Israel estaba dividido. Y aunque era originario del reino del sur, de Judá, Dios lo envió con un mensaje de condenación al reino del norte, de Israel. En lugar de escuchar la advertencia que fue inspirada por Dios a Amós, el sacerdote Amasías de Betel envió un mensaje al rey Jeroboam de Israel diciendo que Amós se levantó contra el rey y que su mensaje es insoportable para Israel. Y también en Amós 7:10-12 dice que le dijo: anda a tu casa, Amós. Como diciendo, deja de molestar al pueblo, vuélvete al sur. Nos molestás, Amós. Perturbadores, trastornadores. Pablo, igual que Elías, igual que Jeremías, igual que Amós, Pablo también incomodó a los pecadores que no se arrepentían. En casi todas las ciudades que está visitando, ¿qué le pasa? Problemas, causa revueltas. Para sus enemigos era considerado así según Hechos 24:5. Verdaderamente una plaga que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Pablo, sos una plaga. ¿Qué hacen ustedes con las plagas? Exactamente. Fíjense cómo esta gente trastornaba tanto su entorno que los han definido como traidores, como que eran perturbadores, que eran una plaga. Y nosotros tenemos el ejemplo más importante, que en realidad es el único fundamental para nosotros. ¿Quién es el ejemplo máximo? Jesús mismo. Vos no estás llamado a ser como Pablo, ni como Amós, ni como Elías, ni como Jeremías. Aunque parte de tu vida pueden tener mucho que ver con ellos, en realidad vos estás llamado y predestinado para ser como Jesús. Fuiste llamado para ser como Jesús. Pero Jesús también fue acusado de manera similar a los profetas, como Elías, como Jeremías y Amós, y también como a Pablo. A lo largo de su ministerio, Jesús desafió las estructuras religiosas y sociales de su tiempo, lo que le llevó a que las autoridades religiosas lo vieron como una amenaza. Pero al verlo las autoridades religiosas como una amenaza, ¿a quién acudieron? A las autoridades civiles para sacarse de encima a Jesús. Por ejemplo, él recibió acusaciones de poner en peligro la estabilidad religiosa y política. Jesús fue acusado de subvertir la nación y de oponerse al César, proclamando un reino diferente. ¿Se acuerdan que él dijo, esto es un reino diferente? En Lucas 23:2, ante Pilato se lo acusa de ser un agitador. Y dice, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, que es un rey. Lo llamaron de pervertir a la nación. Lo acusaron de blasfemia, también Mateo 26:65 y 66. También de ser una amenaza para el templo y la ley, Marcos 14:58. Y otras acusaciones que dejan muy en claro que Jesús era considerado un trastornador por parte de las autoridades religiosas y políticas, por su mensaje y por proclamar la verdad de Dios. Entonces, el punto principal es este: los verdaderos pacificadores trastornan al mundo y promueven la paz más importante, la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Jesús. Pero te mostré trastornadores y ahora tenemos que hablar de los pacificadores. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios trastornador y pacificador al mismo tiempo? Es una paradoja. Tenemos mandatos claros acerca de ser pacificadores, de buscar y promover la paz. Por ejemplo,
en Romanos 12, 18, Pablo exhorta a los creyentes a vivir en paz con todos. Entonces, ¿cómo podría yo vivir en paz con todos y ser un trastornador? Me quedó claro que estaría bien seguir los ejemplos de Jeremías, de Amós, de Elías, de Pablo y sobre todo de Jesús. Pero ¿cómo podría yo seguir su ejemplo y al mismo tiempo vivir en paz con todos? Eso es lo que vamos a resolver hoy. En Hebreos 12, 14 se nos instruye a buscar la paz y la santidad. En Santiago 3, 18 dice que el fruto de justicia, de rectitud, está relacionado con la paz. En 1 de Pedro 3, 10 al 11, el Espíritu Santo a través de Pedro nos dice que debemos apartarnos del mal y buscar la paz. En Proverbios 12, 20 dice que los que promueven la paz experimentan el gozo. En Efesios 4, 3 dice que debemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que la paz es importante. Incluso podemos ver cómo Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, tenemos una paradoja. Si Jesús es el máximo exponente del trastornador y el máximo exponente de ser hijo de Dios, porque busca la paz, ¿cómo podemos conciliar esta idea de trastornar al mundo y también ser un pacificador? Dependerá de la circunstancia, de tal manera que podemos trastornar pero un poquito y tengo que detenerme o callar el mensaje apenas mi mensaje altere el orden social. Será una cuestión de balance y bueno, un poquito hacemos lío, un poquito nos contenemos, un poco de lío por lo que predico, pero no lo suficiente como para alterar la paz social. Eso es lo que cree la mayoría, ¿eh? Puedo hacer lío, pero no tanto. Voy a predicar, pero no, ya cuando se desordenan las cosas ya no tengo que predicar más. La solución está en comprender el concepto de paz que estamos analizando. Si bien es verdad que debemos promover la paz, la armonía social, la paz entre las personas, que debemos promover que eso sea una constante, eso nunca debe ser a costa de callar la verdad o de negar la verdad. Nunca debe ser lograda la paz a costa de callar la verdad, negando nuestra identidad. Queremos y amamos la paz entre las personas, pero el precio a pagar nunca debe ser nuestro silencio o nuestra pasividad. Si el mensaje de Cristo trastorna, ¿qué hacemos? Si el mensaje de Cristo trastorna, ¿nos callamos? Bueno, esa es la respuesta más popular en todas las iglesias, incluyendo esta. Pero esa no es la respuesta bíblica. Jesús cumple todas las características de los bienaventurados. Sin embargo, Él fue un pacificador y un trastornador al mismo tiempo. Y hermanos, nosotros no buscamos lío, sino que al no callar la verdad, soportamos el lío que se genere. Jesús, cumpliendo todas las características de los bienaventurados, incluyendo la de ser un pacificador, dijo esto de sí mismo, Mateo 10, 34. No piensen que vine a traer, ¿qué? Paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué sucede esto? ¿Es una contradicción? No. Está hablando de tipos de paz. Jesús a través Jesús a través de lo que su mensaje provoca en las personas, genera división y esa división altera la sociedad. Y es bueno tener en cuenta que el mundo fue creado como bueno, pero que el hombre con su pecado lo distorsionó y que la falta de paz es el producto de la actividad del hombre pecando. En el mundo se rompe la armonía que Dios creó y se produce un desastre. Ahora, dentro de ese desastre se logra cierta armonía, pero cuando llega Jesús buscando la redención de todos, se vuelve a armar lío, se vuelve a trastornar todo. Muchas veces la falta de paz es producto de la actividad de Jesús llevando su luz a un mundo oscuro. Él es quien lo produce a este desorden, pero es un desorden buscando el orden del principio. Él es quien lo produce, incluso produce este lío a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Jesús mismo es el máximo pacificador, pero aún así diferenció la paz que él produce con la paz que el mundo brinda. ¿Se acuerdan? Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No les doy la paz como se la da el mundo. ¿Qué nos ha pasado? Hemos pecado de simplistas y hemos leído paz y decimos, bueno, paz y armonía como los budistas.
Armonía y listo, ya está. Y nunca podría ser un trastornador y un pacificador al mismo tiempo. O buscaría, no sé, una cuestión bipolar de un ratito sí, un ratito no. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Estas personas eran trastornadoras del mundo y estas personas también eran pacificadores. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Bueno, ¿es la paz más importante? ¿Cómo podemos ser trastornadores y pacificadores al mismo tiempo? ¿Cómo se resuelve esta contradicción, esta paradoja? Vamos a ir a la Escritura y vamos a tener que buscar cuál es el tipo de paz más importante. El que nunca podríamos negar y por el cual siempre vamos a trabajar, sin negar nunca la verdad. Fíjense Lucas 2, 13 al 14. Y vamos a buscar resolver esta paradoja de nuestra identidad. Somos trastornadores y pacificadores. En Lucas 2, 13 al 14 dice, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¿Pero termina ahí el pasaje? No. Nuestra mente quiere que termine ahí. Paz entre los hombres, listo, ya no hay ningún conflicto, no hay ningún problema, no hay lío, no hay nada. Pero no termina ahí. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Vemos que la paz de Dios no es para todos, es solamente para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Cómo es esta paz de Dios que cae sobre aquellos en quienes Él se complace? ¿Cómo es esta paz en la cual nosotros trabajamos? Porque en este sentido somos pacificadores. ¿Cómo es esta paz que no niega la capacidad de trastornar todo? Bueno, fíjense en Efesios 2, 14 al 18. Efesios 2, 14 al 18. Dice, porque Él mismo nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Vieron? Dice, Él mismo nuestra paz, reconciliar con Dios. Él nos dio paz a los gentiles y a los judíos, nos dio entrada al Padre en un mismo espíritu. Vemos que la paz más importante y que siempre vamos a proteger y por la que siempre vamos a trabajar es la reconciliación entre Dios y los hombres producida por Jesús. No es la paz social la más importante. La paz social a veces choca con nuestra identidad de ser sal, de ser luz. Lamentablemente nosotros a veces hacemos que la paz social pese más que nuestra identidad y es un gran problema. Pero en realidad los pacificadores de la bienaventuranza no pueden ser los de la paz budista, que esté todo bien en armonía. ¿Cuáles son esos pacificadores? Bueno, los que siguen el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No vine a traer paz en la tierra. ¿De qué paz está hablando ahí? De la paz social, de la armonía. Aunque la amamos y nos gusta, esa no es la más importante. Él vino a traer paz entre Dios y los hombres que le han ofendido, pero que creen en Él y se han arrepentido. Esa es la paz por la cual siempre vamos a ser pacificadores. No está mal si nuestro mensaje trastorna al mundo, siendo que ese mensaje sea el mensaje del Evangelio. No está mal si ejerciendo nuestra identidad de sal y de luz trastornamos al mundo. Está mal si no queremos trastornar el mundo y por eso negamos nuestra identidad. Está mal si sacrificamos en el altar de la paz social la verdad. Queremos la paz y la armonía, pero no podemos ser infantiles, tenemos que ser adultos. El mundo está caído, está en guerra contra Dios y nosotros somos el cuerpo de Cristo llevando su luz a la gente. ¿Cómo podría tomarlo bien de primera mano? Algunos lo van a tomar bien porque el Señor lo está llamando, pero muchos otros
nos van a tratar de trastornadores del orden. La paz más importante y la que nunca vamos a negar y por la que siempre vamos a trabajar es la reconciliación entre Dios y los hombres producida por Jesús. Esa es tu identidad de pacificador. Y si esa identidad de pacificador altera la paz social, tendrás que soportar el problema que genere ser un hijo de Dios. Dios es digno de que lo soportes. Fíjense Colosenses 1, 19 al 20, por favor. Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre que en Él, que en Cristo, que en Jesús, habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Fíjense, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Cristo. Esta paz está totalmente relacionada con la verdad y no niega la verdad. Esta paz no es la que rompen los trastornadores. Esta paz es la que buscan los trastornadores. Buscando esta paz se trastorna el mundo. Los trastornadores del mundo lo trastornan por predicar a Cristo y predicando a Cristo se convierten en los mejores pacificadores, aquellos que promueven la reconciliación entre Dios y los hombres en Jesús. No hay contradicción entre ser un pacificador y un trastornador del mundo, solamente una paradoja. A veces parece una contradicción si yo me equivoco en el concepto de paz. Jesús es el Hijo de Dios y fue el máximo pacificador y es el máximo divisor de toda la historia de la humanidad. El máximo trastornador de la historia de la humanidad. Nosotros enfrentamos problemas con el solo hecho de leer en voz alta sus palabras. Con el solo hecho de ser un eco de su voz, nos enfrentamos a problemas que trastornan el orden público. En tu trabajo, en tu lugar de estudios, en tu familia. Y alguien podría decir, pero no sos un hijo de Dios si no sos un pacificador. Es que sí lo está haciendo, pero buscando la paz correcta, que es la reconciliación entre Dios y los hombres. Jesús es el máximo trastornador de la historia del mundo y es el máximo pacificador de la historia del mundo. Y eso no es una contradicción, es una paradoja. Y eso es nuestra identidad también. Nuestra identidad es paradójica y un aspecto nunca debe ser negado a costa de defender el otro. Soy un trastornador, pero rompes la paz porque sí. No tiene sentido eso. Soy un pacificador, pero no trastornas nada porque negas la verdad. Eso no tiene sentido. Nuestra identidad es paradójica y un aspecto no debe ser negado nunca a costa de defender el otro. No deberíamos callar la verdad para tener paz social, ni deberíamos romper la paz con algo que no sea la verdad de Jesucristo. Si la paz se rompe por causa de la verdad, si la verdad produce que el mundo sea trastornado, aún así no debemos callar. Y esto es lógico, porque estamos promoviendo la restauración de las cosas en un mundo distorsionado por el pecado. ¿Se acuerdan en Juan 3, 19 al 20? Dice, la luz vino al mundo y ¿qué pasó con los hombres? Los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, para que sus acciones no sean expuestas. ¿Cómo no va a generar trastorno si llega la luz a la vida de personas que no quieren arrepentirse, que no quieren ir a Cristo? Si la luz les muestra lo que ellos son y deja en evidencia el mundo como ellos son. ¿Cómo van a amar la luz si aman más a su pecado? Y ahí viene el trastorno. Y no está mal ese trastorno. Y en realidad sí está siendo un pacificador como Dios exige en las bienaventuranzas. No buscamos problemas. Sin embargo, los toleramos cuando se producen por proclamar la verdad. Y es muy loco ver que la gente tolera las mentiras. Incluso cuando una mentira contradice lo que la gente cree. Pero ¿saben qué no tolera nunca? La verdad. Es increíble cómo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier lado, la gente puede tolerar una variedad de mentiras increíbles. Incluso cuando contradicen lo que esa persona está creyendo. Pero lo que nunca tolera es la verdad. Hermanos, para un mundo oscuro, la luz de la verdad
es insoportable. Y eso genera reacciones que debemos estar preparados para tolerar. No para huir, no para callar, no para negar la verdad. En este mundo oscuro la luz genera reacciones. ¿Y sabes qué? Esas reacciones te permiten ver a quién está llamando el Señor y quién ha negado ir a Él. Y para eso estamos en la tierra. Fuimos salvos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos enseña Pedro en 1 de Pedro 2. No esquivemos el conflicto. Si el conflicto viene por la verdad, seremos trastornadores del mundo, como lo fueron Elías, Jeremías, Amós, Pablo, pero sobre todo como lo fue Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios encarnado, nuestro Rey, nuestro Maestro. Y hay que aguantar. Y nos preguntamos, ¿qué le pasa a la iglesia que es tan irrelevante? Es que nos hemos confundido en nuestro concepto de paz. Buscamos esa paz budista que es la armonía con todos y que nada se desordena. Pero ¿cómo podríamos nosotros estar conformes con un orden en un mundo desordenado? Lo que nosotros buscamos es el orden de Dios y que este mundo sea ordenado. ¿Se va a ordenar todo el mundo? No, hasta que Cristo no redima la creación, no. Pero mientras Dios va dando vuelta a las cosas, que en realidad ya estaban dadas vuelta por el pecado, y las va poniendo en su lugar. ¿Cómo? A través del mensaje de la cruz, a través de la verdad de Dios. Y los que están al revés, obviamente les molesta que el Señor los enderece. A vos también te molesta, a mí también me molesta. Pero a veces produce trastorno social. Y no está mal. Nuestro Dios reina. Y nosotros somos sus mensajeros, somos sus emisarios, somos sus heraldos. ¿Y qué le decimos al mundo? Llega el día del juicio. Arrepentite, porque nuestro Rey llega pronto. Y si no te arrepentís, vas a tener serios problemas y eternos con Él. ¿Cómo podría haber paz con un mensaje así? Hay paz. ¿Para quiénes? Para los que se rinden. No hay neutralidad. El Señor nos manda a dar un mensaje. Nos salvó para dar un mensaje. Y ese mensaje, al que está en oscuridad, le irrita. ¿Y sabes qué? Tenemos que tolerar esa irritación. Nunca debemos callar ese mensaje con tal de no molestar a nadie. No podemos esquivar nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? A veces hay personas que están divagando en su mente en cuestiones doctrinales de los extremos de la teología y no le predican nunca a nadie. Pero están en paz y se sienten bien calmando su conciencia de una manera necia. Hermano, la Biblia es clara. Te va a tocar ser un trastornador del mundo. No tenés la opción de no serlo. Y si no lo sos, es porque estás confundido en el tipo de paz que promueven los hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué tipo de pacificador? El que lleva la paz entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. No esa paz budista que no se rompa nada, que todos estén callados, que no suceda nada, que todo esté quietito. Eso es una mentira del diablo. Esa paz no lleva a nadie a la salvación. Y esa paz es una expresión de confusión o de necedad o de cobardía o de mediocridad. Pero no es una expresión de alguien consagrado a Dios que entiende cuál es su responsabilidad. ¿Es difícil esto? Sí. Y decíamos en el eslogan, trastornadores del mundo. ¿Cuántos campamentos así para ir a hacer lío a una plaza? O un campamento y llorar, un retiro. O una experiencia misionera de corto plazo. Fuimos a tal evento, hicimos de todo. Trastornamos al mundo. No trastornaste nada. Tiraste algo descartable. No porque el contenido fuera bueno o malo, sino porque gran parte de tu misión en la tierra está donde estás hoy, no en esas experiencias aleatorias. Está donde estás hoy, ahora, acá, con los compañeros de trabajo que tenés ahora, con los jefes que tenés ahora, con los subordinados que tenés ahora, con los compañeros de estudios ahora. ¿Y sabes qué? No está mal si trastornas ese orden. Si llevando la luz de Cristo alguien te rechaza, está bien. Si llevas la luz de Cristo a tu compañero de facultad y eso promueve un lío, está bien. Si en medio de la facultad oscura, todos hablando cosas,
que están mal y vos llevas la verdad a Cristo, está bien que te dejen de lado por eso. Si tenés una discusión grave con alguien en nombre de Cristo, está bien que se rompa la paz por eso. Porque estás buscando la paz que más importa, la eterna, la reconciliación entre Dios y los hombres. No le tengas miedo a ser un trastornador. No pienses que ser trastornador era ir a hacer lío a la plaza. Ser un trastornador es levantar a Cristo bien alto, bien visible, bien audible en el lugar en el que estás hoy. Fíjate 2 Corintios 5, 17 al 21, que es uno de los pasajes más condensados de la Biblia. 2 Corintios 5, 17 al 21. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Tendría que haber leído desde el 15, que ya lo conocemos, pero lo amo ese pasaje. Vamos a 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes por qué no logras ser un trastornador? Porque seguís viviendo para vos. Y te da cosa que se arme lío. Pero ese no es el plan de Dios. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. O sea que Dios nos dio paz con Él a través de Cristo. ¿Y qué sigue? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, de ser pacificadores. ¿De qué manera? Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra de paz entre Dios y nosotros. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta ilustración que aprendí muy chiquito. Somos embajadores, no espías. Muchos viven como si fueran espías, no quieren que nadie los descubra. Porque si los descubren, se va a trastornar la cosa. Pero somos embajadores, sin vergüenza de Cristo, sin nada negativo de Cristo. No tenemos vergüenza de nuestro Señor. Somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Vela por los intereses de su reino y le da a conocer y busca lo que sea más favorable para su reino. ¿Y qué exige este reino? Que roguemos a los otros, reconcíliense con Dios. Están a tiempo. Hay paz con Dios a través de Jesús. Nosotros nunca debemos sacrificar la verdad en el altar de la paz social. Y hermanos, Dios es digno que le demos a conocer, y el mundo en tinieblas en realidad necesita desesperadamente ser reconciliado con Dios. Si no lo trastornamos, no pueden conocer la verdad de Dios. Si nos quedamos callados jugando a espías, no pueden conocer a Dios. No tengas miedo de desordenar un poco las cosas socialmente al dar a conocer a Cristo. Justamente Dios nos encargó el mensaje de reconciliación. Seamos fieles a Él, promovamos la paz entre Él y los hombres. Y aunque haya personas que le rechacen y reaccionen de manera negativa y nos acusen de ser trastornadores, por otro lado, habrá personas que se rindan a Cristo y sabemos que se van a rendir cuando oigan su evangelio. Hermanos, tenemos una misión y es darle a conocer. Aunque eso genere problemas, tenemos que aprender a tolerar los problemas que vienen por darle a conocer. Tenemos que amar a Cristo de verdad y en agradecimiento darlo a conocer a otros. Y esos otros le necesitan. ¿Habrá un plan B para la evangelización? No lo hay. Hay un plan y es el A. La iglesia dando a conocer a Jesucristo. Aunque trastorne, pero te aseguro que el mundo necesita desesperadamente ese trastorno. Hermanos, seamos fieles a Dios, demos a conocerles, llevemos su verdad, sabiendo que en todo el mundo hay personas
que van a reconocer esa verdad y oyendo la voz del buen pastor, le van a seguir al único Salvador y pacificador absoluto, a Jesús, nuestro Señor. Amén. Padre, agradecemos, Señor, que en tu misericordia no solamente nos has salvado, sino que también nos has honrado con este ministerio de la reconciliación. Te pedimos perdón porque muchas veces por intereses propios, egoístas, chiquitos, tenemos miedo de alterar el orden y no te damos a conocer. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos entendido mal nuestro rol de pacificadores. Te rogamos, Señor, que nos des valentía y claridad para darte a conocer, Señor. Que nos ayudes, Padre, a mostrarte el mundo. Aunque esto genere problemas sociales a corto plazo, que podamos darte a conocer, Señor. Agradecemos que nos has dado este ministerio y, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces lo menospreciamos o somos irresponsables con él. Te rogamos, Señor, que comprendamos la importancia que hay de alterar el orden social por darte a conocer. Señor, gracias porque alguien no tuvo miedo a nuestra reacción, sino que con esperanza en vos nos presentó a Cristo. Gracias, Padre, porque alguien no fue cobarde, sino que nos amó tanto como para enseñarnos el Evangelio. Gracias, Padre, porque no estuvo interesado en su propia paz o en la paz social, sino que estuvo interesada esa persona en que tengamos paz con vos a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser como esa persona para otros. Señor, ayúdanos, Padre, a ser responsables con nuestra identidad. Somos trastornadores, somos pacificadores. Y la verdad debe prevalecer, la verdad es esta: Jesús. Debemos darte a conocer, Señor. Te damos gracias por lo que Jesús hizo a favor nuestro y cómo a través de él se consigue la reconciliación entre vos y nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro pacificador. Amén.